el calentamiento terrestre aniquila 12,000 especies en el planeta. Esta investigación usted puede encontrarla en www.contralinea.com.mx, un reportaje a cargo de Urbano Barrera. El calentamiento terrestre es el máximo criminal o agente depredador del planeta hoy en día. Ha impactado al menos 12,000 especies y más de la mitad de todas las existentes están en peligro de extinción. Destruye ecosistemas, extingue flora y fauna, altera estaciones del clima y propaga enfermedades virulentas y de alta transmisión. Esto es lo que usted puede encontrar, decíamos, en esta investigación de Urbano Barrera. Urbano Barrera, recuerdo, hace ya varios años, cuando un discurso de Fidel Castro, precisamente en el seno de las Naciones Unidas, decía que una especie estaba en riesgo. Esa especie es el hombre. Ahora podríamos decir es la humanidad la que está en riesgo, porque finalmente lo que está ocurriendo con el planeta terminará por afectar la vida en su conjunto y por lo tanto al propio ser humano. Creo que el tema climático y el tema de las migraciones pues es el tema son los temas de este siglo XXI, y que será fundamental cómo se enfrentan estos temas, pues para saber si habrá posibilidades de transitar el siglo XXII como humanidad. Pues Urbano Barrera, te tocó hacer esta investigación. ¿Qué nos puedes señalar sobre los resultados, las personas con las que platicaste? ¿Qué fue lo que pudieras ofrecer de información? Así es, Osimo, pues mira, pareciera que este tema es técnico-científico y que no atañe tanto a la sociedad, pero hay que revisarlo y veremos cómo sí tiene una relación en el día a día de todos. Cuando tú señalas, Osimo, este discurso en la ONU de Fidel Castro, esta participación, al decir especie, pues no podemos dejar de lado que entre ese concepto, ese término, especie, pues estamos todos, tanto la flora, la fauna, como los seres humanos. Y en las entrevistas que hicimos con expertos en la materia, pues nos alertan sobre un panorama muy difícil, un panorama adverso en el cual tenemos que poner mucha atención. Recientemente pasamos por el Día de la Acción contra el Calentamiento Terrestre y pues es un tema que no llamó mucho la atención, pero si vemos, este calentamiento terrestre, este calentamiento global, pues también es el campo fértil, es parte de las responsabilidades con las cuales pues se propagan las enfermedades, se generan nuevos vectores, nuevos virus y que pues afectan a los seres humanos. A veces nos preguntamos, ¿y de dónde viene el vector de COVID-19? ¿Por qué se está reactivando el dengue? ¿Por qué el paludismo? ¿Por qué muchas enfermedades que ya se habían superado? Y pues esto nos tiene que remitir de manera obligada a que estamos sobrecalentando la tierra, que estamos sobrecalentando el ambiente y que tenemos que dar mucha atención de manera global a este problema. Lo que pareciera técnico-científico, pues sin duda lo estamos padeciendo y viviendo todos los días con nuevos virus, con nuevas enfermedades. Hay que poner muchísimo cuidado en esto, porque ya hay, como tú lo dices y como reportamos en el trabajo aquí en Contralínea, 12,000 especies afectadas, pero lo más grave es que están amenazadas todo y todas las especies en el planeta, el resto de las especies, y ahí incluidos los seres humanos, Osimo. Pues Urbano Barrera, precisamente nos referíamos a estas palabras, fueron pronunciadas por Fidel Castro el 12 de junio de 1992 en Río de Janeiro, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Textualmente dijo: una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Podríamos decir hoy que en realidad es la humanidad. Y así está Urbano Barrera, de acuerdo con esta investigación, con los académicos que pudiste hablar, con los científicos que consultaste. De ese nivel es la urgencia, la emergencia para atender el tema ambiental en el planeta. Pues sí, y yo creo que en la revisión y en las consultas que hicimos con los especialistas nos previenen sobre cosas todavía aún más graves, Osimo. Por ejemplo, el doctor en ciencias biológicas, Carlos Chávez,
Ciccinelli, biólogo, pues él nos comenta cosas tan impactantes como que el clima define las diversas regiones que existen en el planeta. Estas regiones son, por medio del clima, barreras naturales en cada región, y al modificarse las barreras naturales, al sobrecalentarse la Tierra, pues como que se abren las fronteras y no se abren para bien la cuestión de cambio climático, y entonces las especies, además de que se empiezan a depredar, empiezan a modificar su conducta, empiezan a migrar las especies, pero también empieza a migrar las enfermedades. Enfermedades que se podrían ubicar en lugares como el centro de África, ya las vemos después en el norte, en el sur de Europa, pasan a Asia, pero también por el intercambio que tenemos en el turismo, en el comercio, en todo esto, pues en muy poco tiempo llegan a América. También lo mismo también del continente americano hacia África, hacia Europa, y entonces es un intercambio pues muy activo de vectores, de virus, que nos afectan a todos. Hay que revisar, están los expertos revisando qué tanto influye todo esto, este cambio climático, a partir del desarrollo económico, desarrollo industrial, en las nuevas enfermedades, ¿no? En las nuevas enfermedades como pues el ébola, en las enfermedades como el COVID-19, todas sus variantes, y ahí podemos señalar que pues nosotros somos parte también en esa responsabilidad de estar generando nuevas enfermedades, de estar destruyendo la naturaleza y de estar constituyendo escenarios desastrosos para un futuro, Sosimo. Un futuro que además se antoja inmediato, Urbano Barrera, porque muchas veces no se ha tomado conciencia de la emergencia, de que no se trata que esto podría pasar en unas décadas o en unos siglos. En realidad es algo que ya empezó a ocurrir y que será muy difícil incluso detener. Urbano Barrera, ¿pudiste explorar algún viso de solución o por lo menos de enfrentar de manera real este problema? Y te lo pregunto porque por supuesto que va a ser muy complicado atender este problema, porque precisamente lo que ha provocado este cambio en el clima del planeta y que amenaza con destruir la vida en su totalidad, pues ha sido la propia actividad humana. Los procesos de industrialización tan intensos a los que fue sometido el planeta y que hoy en día continúan, y que se trata precisamente de, por la manera en que está organizada la sociedad hoy, de imparables. Es decir, nadie está pensando que se tendría que detener, por ejemplo, procesos de industrialización, porque a su vez pues son parte del desarrollo económico y de la acumulación de capital, y que pues dicen, si es que dejamos de destruir el planeta, detenemos también la economía. No podemos dejar de seguir destruyendo el planeta porque la economía entraría en crisis. Digamos, de manera, podríamos decir que sencilla, lo comentamos, pero es un discurso que es el que se ha ido imponiendo. No podemos dejar de seguir destruyendo el ecosistema porque eso significaría pues detener la economía. ¿Hay algún viso de solución o otra manera que la humanidad tendrá que afrontar esta situación para pues poder sobrevivir a este cataclismo que ya se ha anunciado por varios científicos desde hace tiempo? Sosimo, mira, déjame comentarte por las consultas que hicimos con los expertos, expertos de la UNAM, expertos del Instituto Politécnico Nacional, pues ellos puntualizan que sí hay formas de reducir, de atacar este problema. ¿Pero qué implican? Implican inversión. Implica que las empresas, que la industria gaste recursos que no solo cumplan con lo que les obliga la ley, sino que además hagan un esfuerzo mayor. ¿Qué pasa? Hay naciones, no es el caso de México, porque México ya tiene una legislación junto con el Reino Unido para limitar, para controlar las actividades industriales. Pero hay cientos de naciones que estos temas ni siquiera son observados, no tienen ningún tipo de legislación y no se comprometen con nada, de acuerdo a lo que nos dicen los científicos, los expertos, para el cuidado del medio ambiente. Recientemente
Aquí se dio a conocer, en México el presidente asumió compromisos en los primeros días de enero, en esta reunión cumbre de los mandatarios, de los líderes de América del Norte, y él se compromete a ampliar los compromisos en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, pasar de un 22% hasta un 35%, pero esto pues requiere de un esfuerzo mayor, de inversiones, de planeación, de ejecución, tanto del Estado, pero también certificar y obligar a las empresas, a la industria, a que cumplan. En México, pues se ataca nada más en la parte de emisiones móviles, vehículos, flotillas, pero el gran problema también está en las emisiones de fuentes fijas, nos dicen los científicos. ¿Qué es la fuente fija? Pues la industria, ¿no? La gran industria que muchas veces pues no respeta nada. Ahora en esta administración ya se está atendiendo el problema, ya se está haciendo respetar la ley, pero en el pasado pues todo mundo producía, todo mundo contaminaba y pareciera que nadie se daba cuenta. Desgraciadamente estamos viendo que esta irresponsabilidad, el cumplimiento de la ley, la corrupción, la impunidad, pues ahora se transforma en un daño grave a los ecosistemas, al medio ambiente, pero sobre todo en vectores, en virus, en enfermedades que nos han hecho padecer. Lo último, pues COVID-19 y otras enfermedades que pues ya estaban descartadas, ahora resurgen y nos están golpeando muy, muy fuerte y nos están haciendo tener pérdidas económicas multimillonarias en dólares para todas las naciones. Y Urbano Barrera, pues ya se había advertido que probablemente COVID-19 no sea la última pandemia producida por un virus nuevo. Es probable que sigan surgiendo precisamente conforme se va cambiando el clima, conforme se va atentando en contra de la propia naturaleza, pues se generan estos desajustes, estos desequilibrios a los que ya tú te referías hace un momento, como enfermedades que estaban en una región empiezan a aparecer en otras regiones, y algo también muy importante, enfermedades que eran exclusivamente de animales empiezan a mutar para poder infectar también a los seres humanos. Son muy peligrosas porque, por supuesto, los seres humanos no tienen defensas, es decir, no tienen anticuerpos para poder protegerse de estas enfermedades, de estos virus y de estas bacterias, y terminan pues sí generando grave daño. Podríamos decir que con todo y los estragos que ha causado la pandemia de COVID-19, pues no sería la última, han dicho los científicos, y no se sabe si incluso nuevos virus, nuevas mutaciones provocadas por este cambio climático podrían afectar de manera más intensa a la propia población, a la propia humanidad. Y eso, una parte que tiene que ver con la generación de enfermedades, pero Urbano Barrera también en este texto que la audiencia puede consultar en www.contralinea.com.mx, te refieres también a cómo este calentamiento pues está generando climas extremos. De manera particular, has dialogado con la investigadora Anaíd Cárdenas del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional, y pues ella señala que se tiene que actuar en forma contundente ya en el corto plazo. Y es que, Urbano Barrera, ¿qué nos podrías decir sobre las consecuencias de climas extremos? Porque además para eso se necesitaría tener una infraestructura que pudiera estar preparada para esta situación, algo que pues no existe, no solamente en México, sino en prácticamente en todo el planeta, sobre cuáles son las consecuencias ya de este cambio en materia de manera específica de los climas extremos. Así es, Sosimo. Pues la experta, la investigadora del Politécnico, ella nos advierte, nos presenta un panorama en el cual nos dice que la modificación de los climas ha variado las estaciones climáticas que teníamos tradicionalmente. Antes teníamos bien definido cuándo era la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y ahora se ha modificado esto. ¿Pero a qué nos lleva? Nos lleva a que no estamos preparados para tener temperaturas extremas, podemos decir frío, podemos decir calor. Recientemente
hemos visto que en México se está viviendo los efectos negativos de las bajas de temperatura en el polo norte de América y cómo bajan esas temperaturas hacia Canadá, Estados Unidos, y empezamos a observar que hay nevadas en la frontera norte de México, pero no se debe tomar tan a la ligera, porque esto es erradicar cientos o miles de especies, porque no se han estudiado cuántas son. No es nada más el panorama, no es la fotografía bonita, no es el escenario peliculesco, sino hay que ver cómo se está dañando a las especies, cómo se está afectando al ser humano, pero también que no estamos preparados, Sosimo, para esto. La infraestructura de las viviendas, de los centros comerciales, de las calles, de las mismas empresas no están preparadas para esto, y pues obviamente esto va en detrimento de la economía de todos y de la destrucción muy, muy, muy acelerada del planeta, Sosimo. Así es, Urbano Barrera. En este texto decíamos que está ya como principal en www.contralinea.com.mx. Se destaca que a nivel mundial el crecimiento económico y el demográfico son los motores más importantes de los aumentos en las emisiones de dióxido de carbono, es decir, de CO2, derivados precisamente de la quema de combustibles fósiles. Hay que recordar que precisamente quienes están realizando principalmente estas emisiones en porcentaje, pues en primer lugar está Estados Unidos, también está China y prácticamente es el mundo desarrollado quienes por estos procesos de industrialización pues han generado, han emitido mucho dióxido de carbono y que si es que esos mismos niveles se tuvieran que ser emitidos por las demás naciones, pues tendremos ya prácticamente un planeta insostenible en un mes. Por eso tan importante, Urbano Barrera, y la situación de la transición energética, que por supuesto se trata de un proceso. La humanidad seguirá utilizando carbono, seguirá utilizando petróleo durante muchos años todavía. Parece ser que es inevitable que así sea, pero es también importante que pues se pueda concretar esta transición energética para que con energías limpias, llamadas limpias, es decir, energía eólica, energía solar, se pueda alcanzar la capacidad de transformar esa energía en eléctrica, a su vez tener la capacidad para almacenarla y entonces, pues sí, dejar de emitir por lo menos en grandes cantidades, emisiones de dióxido de carbono y de petróleo. Pero decíamos, eso parece algo todavía pues lejano cuando la emergencia ya está aquí. ¿Hay algo que te hayan podido decir los investigadores sobre qué esperanzas podemos tener de la transición energética para tratar de paliar el desastre natural que se nos viene encima? Así es, Osimo. Por ejemplo, el investigador, el experto del Politécnico Nacional, Jorge Luis Hurtado Rocha, él propone y urge a que se use energías renovables, que se invierta y que se utilice, por ejemplo, biodiesel, bioetano, biogás, que se empiece a abandonar los combustibles fósiles por varias circunstancias, ¿no? Para preservar estos recursos, pero también empezar a utilizar los que sí son renovables. Obvio, hay que invertir mucho. Las grandes potencias deben participar. El daño es global, Sosimo, el daño es global. Y aquí, pues, como encabezamos el trabajo aquí para Contralínea, pareciera el peor de los asesinos, el calentamiento terrestre, el calentamiento global, no se percibe y no es tan violento en el terreno físico, pero es más destructivo en un contexto pues más amplio, un contexto macro y global, en el que se tiene que poner mucha atención. Ya se hacen esfuerzos en México, están firmando compromisos. En la pasada reunión de líderes, pues ya se habló concretamente sobre inversiones para utilizar el litio, para ir a la energía eléctrica. Eso, como tú lo apuntas, no va a solucionar del todo el problema, pero sí va a reducir de manera importante las emisiones y va a contribuir a que se cuiden las especies. Las especies son muy, muy importantes, nos dan
cuentan los expertos, los investigadores, que han llevado seguimientos de algunas especies en Centroamérica que advierten que están en peligro de extinción y por el no ejercicio de acciones contundentes han evaluado cómo se van deteriorando hasta que desaparecen. Y dice, es gravísimo que vimos el problema, le dimos seguimiento y ven cómo mueren y desaparecen esas especies. Está ocurriendo en tierra, está ocurriendo en los bosques, en las selvas, está ocurriendo también en los mares y pues se debe actuar ya, porque están en peligro miles de especies y no es muy lejano que también se empiece a impactar al ser humano. Pues les invitamos a que entren a www.contralinea.com.mx, en donde están los detalles de esta investigación de Urbano Barrera. Calentamiento terrestre aniquila 12,000 especies en el planeta. Pues Urbano, ¿con qué cierras, con qué cerrarías para invitar a que pues la audiencia entre a conocer los detalles de esta investigación? Pues Sósimo, primero que nada agradecer a nuestros lectores, a la audiencia, su preferencia, que vayan a las páginas de Contralínea, que vayan a los sitios electrónicos de Contralínea, para que den una lectura y sobre todo que este es un compromiso que nos involucra a todos, ¿verdad? Todos podemos colaborar de alguna forma para evitar la emisión de contaminantes, de todo tipo de contaminantes. Hay que contribuir, pero también hay que exigir pues a todos los países, a los gobiernos, a las potencias hegemónicas, que son las que más dañan el medio ambiente, pues que inviertan y que protejan a todas las especies y que volteen a ver que este problema del calentamiento global y el calentamiento terrestre, pues ya está influyendo en las epidemias, en las pandemias, en la propagación de vectores, en la propagación de seres microscópicos, de virus, y que ya nos pegó muy fuerte. Tuvimos 2 años de una parálisis social que todavía no termina, Sósimo, pero hay que reflexionar sobre por qué hay un terreno fértil y qué estamos haciendo. No nada más hay que curarnos y medicarnos, sino hay que prevenir y hay que colaborar para que no generemos pues más epidemias, pandemias, que esto sí es una guerra contra las especies y los seres humanos. Pues Urbano Barrera, por mi parte, te podría comentar que tengo una posición muy pesimista de este asunto. Pienso que en el capitalismo no hay solución para el problema ambiental. Mientras se sigan privilegiando los intereses del capital sobre los intereses comunes, pues no habrá posibilidad de que se acabe con este deterioro que se está generando a el planeta. Ya tendremos la oportunidad de seguir abundando en estos temas, por supuesto que son parte de la agenda de Contralínea. Decíamos, el tema ambiental, el tema también de las migraciones, pues son los temas probablemente pues más álgidos que la humanidad está pasando en estos momentos, en este podríamos decir primer cuarto del siglo XXI. Pues